Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas y Javier Sotelo. Estamos aquí en Penguin, muy contentas porque estamos abriendo la noche a un episodio muy terrorífico. Muy terrorífico, en donde, como decías ahorita, estamos con Javier Sotelo, que se acaba de convertir en nuestro nuevo mejor amigo sobrenatural, porque además es un escritor que fíjense cómo son las cosas de curiosas. Toda su familia se ha dedicado a cosas súper random. Bueno, si lo pensamos desde este lado, ¿no? Claro. Desde este prisma. Tú eres el random en realidad, ¿no? De que No escuches, Javier. Abogados, notarios y él, escritor, pero además de un tema que a todos encanta, lo sobrenatural, lo otro. Uy, y hoy vamos a compartir un chismito muy a gusto platicando de nuestros libros, porque él acaba de publicar con esta misma casa editorial Tumbas de Sangre. Yeah. Uy, y estamos muy contentas porque ya le echamos ojo, ya somos fans. Entonces vamos a hablar de Tumbas de Sangre y de el libro de las Morras Malditas. Apaguemos la luz y entremos a la noche. Morras malditas, morras malditas. Uy, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te Muy la bien. estás pasando? La verdad estoy bien emocionado de compartir este espacio con ustedes por la invitación. No las conocía a través de sus historias y la verdad es que siento que las conozco por ello. Entonces, mira, hasta la piel se me pone chinita de la emoción y pues a ver qué sale, qué oscuro secreto sale de aquí. Oye, que además hace rato que llegó nos dijo, oigan, ya leí el libro. Es la primera persona fuera de nosotras y de nuestra editora y de la casa editorial, claro, que lee el libro de Morras Malditas, y también la primera firma que hemos hecho de un libro, se la hicimos a él para sus hijas. ¡Qué emocionante! Así de bueno está que quiero que lo lean mis hijas para que lo consigan. Padre. Aparte estábamos muy emocionados porque justo llegaste que, hey, yo quiero hablar con ustedes de su libro, y nosotros, ¡qué emoción! Y mi canasta de pan. Totalmente. Sí. ¿Cuál es tu pan favorito? Antes de empezar esta sesión, la obviamente. concha. La concha. ¿Tienes alguna favorita? De vainilla. Favo, muy bien. Oye, ¿y con nata y todo te gusta o simple así? Simple, la disfruto mucho, si está suavecita y esponjosa. Recién hecha. Pero siempre me ha dado miedo probarla con frijoles, pero dicen que es buenísima. ¿Qué? Pero no me ha animado. No, en serio, de verdad no sé si es costumbre de allá, de Guadalajara, de Jalisco. Órale. Pero han dicho que la concha rellena con frijoles sabe delicioso. Cuéntenos pero ustedes si no me he han atrevido. comido concha con frijoles, por favor, queremos saber. Eso sí me da miedo. Ahora que vamos a ir, creo que tenemos que hacer esa probación obligada de conchita con Hacemos frijolitos. ese reto en la fila. Totalmente. Sí, ándale, perfecto. Me encantaría. Me encanta. Sí, de hecho estamos pensando y ya metimos la solicitud de que cuando vayan a la presentación de nuestro libro haya pancito para la gente. Qué rico. A ver si lo y que apaguen logramos. la luz. Y que entremos a la noche. Sí, pero que no avisen que apaguen la luz. Sí, de Imagínate, pronto, media ¿no? presentación. En algún Estaría momento. buenísimo. Sí. Nosotras queremos entrar todas contorsionadas así. A ver si lo logramos. Estamos Caminando practicando. hacia abajo en la escalera. Sí. Imagínate. Únete a nosotras, así como yo que lo que quieran las apoyo. Mis hijas, yo creo que seguras también se animan. Oye, Javier, y justo hablando de Tumbas de Sangre, cuéntanos un poquito como ¿en qué momento empezaste a escribir este libro? Que digo, no es el primero, vayan y busquen a Javier porque es un apasionado del tema, es un apasionado de las historias. De los hombres lobos. No. Y además todos sus libros están ya en todas las librerías, así que los pueden encontrar. Oye, pero qué joya. Yo me quedé, mira, hipnotizada desde el momento en el que nos llevas contigo, bueno, tus personajes, a estas minas que podrían ser en cualquier lugar de donde exista, del país, exacto, donde hay actividad minera, y nos hace sentir en la piel el terror de estar bajo tierra ante algo sobrenatural. Y eso que es como apenas el teaser. Sí. Eso es bien chistoso, sí, digo, gracias. Tumbas de Sangre está situado en Guanajuato, en un pueblo ficticio minero que se llama Minerías, y es una historia policíaca, es un thriller policíaco de terror, tal cual. Y trata sobre un pueblito que durante muchos años tuvo un apogeo por sus minas. Hubo un desastre, un derrumbe, 1937, mueren la mayoría de los hombres del pueblo y a partir de ahí se convierte en un pueblo fantasma. La mayoría de las habitantes son mujeres, ellas controlan todo, excepto las esferas de poder que siguen siendo controladas por hombres, como malamente pasa, ¿no? Sí. Y entonces a estos hombres se les ocurre reabrir las minas, ¿por qué no? Volver a traer esa gloria al pueblo, reintegrarlo, que fluya el dinero.
y no se dan cuenta que liberan algo que estuvo enterrado durante 85 años ahí dentro de las minas. Uy, no, y esa parte justo mientras está desenterrando eso que lleva mucho tiempo adentro, oculto. Ay, no, mientras lo estás leyendo yo, no, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me encanta porque dice, todos ya habían olvidado lo que había pasado, Ajá. excepto una persona. Y eso. tú, ¡pam! Traca, dijera la Yeri. ¡Ah! Hay un personaje bastante longevo, que es como el abuelito del pueblo, que es el único que sabe el sabio. verdadero motivo de qué fue lo que ocurrió en 1937 y por qué las minas colapsaron, que no fue un mero accidente. Sí. Entonces, bueno, reabren las minas y al poco tiempo, a los pocos días, los habitantes del pueblo o algunos trabajadores desaparecen y luego son encontrados brutalmente asesinados. Y la inspectora del pueblo, que es nuestra protagonista, que es Yesenia, Sí. que todo el mundo dice la apoda Miss Guanajuato. Antes era un orgullo ser Miss Guanajuato porque era la hija pródiga del pueblo, la que más había sobresalido, segundo lugar en concurso Miss México, pero ahora se lo dicen a tema de burla porque tuvo un problema con un cantante de corridos tumbados y es el hazmerreír del pueblo. Y ella tiene que investigar estos asesinatos y descubrir quién o qué está detrás de ellos. ¡Uy, tengo miedo! ¿Pero por qué decidiste este tema? O sea, ¿en qué momento dijiste, esta va a ser mi historia? ¿Cómo encuentra Javier sus Me historias? gustan mucho las historias de terror. Es bien chistoso. Yo odiaba el terror cuando me gustaba mucho el cine. Me siento Discúlpenme, ofendida. pero es la verdad. Vámonos, amigos. Pero es Ay, mejor ¿sabes? ser un tarde convertido porque somos más sinceros y honestos. Bueno, está bien. Que me lo hayan impuesto. Yo creo que por ahí tenía 21 o 22 años y decía siempre, veo y leo de todo género excepto terror y western. Mira, Y, el karma. y conocí un amigo que me dijo, yo soy fanático del terror, a mí no me gusta el cine de acción de Hong Kong, que a mí me encantaba en aquel entonces. Ok. Y le digo, ok, vamos en un trato, tú me das una película y yo te doy una, y la veo, y luego nos sentamos a platicar y Ay, todo. qué padre. Y entonces me dio Halloween, me dio Evil Dead, me dio esto, me dio el otro, y fui agarrando el amor por el género. Sí. Y cuando empiezas a hacer cine, normalmente cuando tienes oportunidad de hacer tu ópera prima, lo primero que haces es una película de terror, porque es barata, el retorno es grande y te abre las puertas porque puedes hacer algo muy bueno con pocos recursos. Y esa era la intención con Lobos. Pero acabó siendo libro. Me ¿Y tú, encantó. bueno? Y aquí, Me 11 encantó. años después, o sea, hablando de mi cuarta novela. Acabó con siendo ustedes. un libro Sí. ahorita, pero pues también puede Ya pasarse a eventualmente la sí. pantalla grande. Es bien chistoso porque siempre uno cree que tomas decisiones de tu vida y en un momento que yo me sentí a hablar con mi esposa le dije, creo que ya estoy en paz de no trabajar en cine al 100%, de que ya ese sueño, o sea, logré hacer algunas cosas, quedé satisfecho, pero disfruto tanto escribir que me llena tanto, o sea, como no me llenaba el cine, no sé por qué la escritura me lo llenó, sin saber que estaba ahí, que dije, ya estoy bien. Y a partir de que dije estoy bien, oye, ¿quieres ser script doctor de este guión? Es que, Oye, claro. ¿puedes escribir un guión de esto? Y me han estado como en el padrino de They pull me back in, ¿no? De qué que me traen de fuerte, sí. regreso y no me han soltado, entonces nunca se sabe. Como Oye, que pero dices. ahorita, por ejemplo, después de estos 11 años de trayectoria, ¿sí ves? ¿O cuál sería la novela, el libro que ves, que sí Podría podría pasarse. Ah, ser cine, más pronto? ¿De las mías? Ajá. Híjole, yo creo que Tumbas de Sangre podría ser una miniserie de terror muy interesante. Sí, Sí. güey, Como unos sí. 7, 8 capítulos a lo Ajá. mejor. Lobos podría ser una película vertiginosa y de mucha adrenalina. Y La Última Casa en la Montaña, que es el libro favorito de mi esposa, es de terror psicológico. Creo que ese se podría prestar como para una miniserie de 3, 4 episodios muy, muy bien realizada. Ya, pues ya lo tienes todo en la mente, ¿no? Sí. Pues sí, ya nomás es alguien que se anime. Mira, aquí, Si usted escriban en los quiere animarse. comentarios. Si quieren cooperar, así un GoFundMe. Sí, ¿va? Ándale, ándale, sí. para que se hagan estas películas, esta serie. Hay que hacer brujería para que ocurra, así que... De hecho, trajimos una ouija, no te queríamos decir, pero vamos a invocar al demonio en este momento. No, no es Porque cierto. No, no es cierto, no. Ahorita Y les que- cuento por qué no. No me presté para esto, dice él. Cuéntanos por qué no ahora, porque Que yo ya vamos a siento entrar que... a eso directamente. Sí, Ok. ya estamos ya. aquí. De Sí, sí, historias sí. sobrenaturales, Sí. historias Claro. de Mira, la noche. obvio, como todo buen escritor, que en algún momento se rehusó a este camino del oscuro, Ujú. te tuvo que pasar algo. Obvio. Uy, ¿qué fue esa Y experiencia? obvio, sí, no creo en estas cosas, lo que voy a contar. Por eso me llegó tanto la historia que tienen ustedes de la posesión. Porque es de, esto es tal cual como yo lo viví, Wow. crea o no crea, o sea, así pasó, entonces no me dejarán mentir, ¿no? En el verano del 92 tuve la fortuna de irme a una academia militar para aprender mejor inglés. Fue un verano, fueron 8 semanas. El lugar era pues muy austero como todo lugar militar, que es la puerta del cuarto, las dos, o sea, un pequeño closet y las dos camas al lado y ya, ¿no? Mucho tiempo libre, mucho ejercicio, mucho esto, entonces a alguien un día se le ocurrió conseguir una ouija. Ok.
Entonces, pues bueno, yo de los antecedentes que te decía de mi mamá, que a pesar de ser abogada, también le gustaba mucho lo paranormal, pues ya habíamos tenido ouija en la casa y sabíamos que si pasa algo como con ellas, algo malo, tienes que quemarlas, ¿no? Ok. Para cerrar puertas y todo. Entonces conseguimos la ouija, estábamos jugando, tonteando. Yo siempre sabía que dije, ay, alguien la mueve, alguien algo. Y de repente tocaron a la puerta, es como si ahorita nos tocan aquí, y le preguntas a la ouija, a ver, di quién es, ¿no? Sin preguntar. Y nos dio el nombre de una persona y abrimos la puerta y el chicloso sobrenatural. Porque era la persona que nos dijo la ouija sin saber nada de qué hacía falta. Entonces a partir de ahí se empezó a poner muy terca y muy densa la entidad con la que estábamos platicando. ¿A qué me refiero? Soy una persona de color que murió asesinada en las calderas del sótano por cuestiones de racismo. Si ustedes no van hoy a tal hora de la madrugada, no recuerdo cuál, pero a tal hora de la madrugada a platicar conmigo para yo contar mi historia y liberarme, me voy a rebelar contra ustedes. ¿Qué? Y todos nos quedamos así. El chavo que entró y que adivinó su nombre le mentó la madre, le pintó dedo a la tabla y la manita, no me acuerdo cómo se llama, se empezó así como a alterar. Blanchet. Entonces ya todos, gracias, es que mira, todavía ni se me pone chidito. Ajá. Entonces dijimos, no pasa nada. Las No 5 pasa nada, personas se que está estábamos moviendo, pero ahí, normal. y fue obvio, no nos juntamos a jugar en la madrugada. Ajá. Y a partir de ese entonces la ouija empezó a amanecer abajo de la cama con cada uno de los que jugamos ese día. O sea, por ejemplo, al día siguiente amaneció abajo de mi cama sin saber cómo llegó ahí. Al día siguiente amanecía abajo de la cama de otro y era así como de ¿qué está pasando? Entonces, como yo era el experto en ouijas, no, la tenemos que quemar. Sí. Tenemos que cerrar. Algo muy malo pasó porque se enojó y todo esto. Entonces, los 5 decidimos hacerlo. Agarramos la ouija, agarramos la manita, ¿cómo dijimos? El blanchet. Gracias. Y empezamos a caminar por los pasillos. Los pasillos de las habitaciones eran muy largos y en forma de L. Entonces veníamos caminando y mi compañero que traía la ouija empezó a toser, como si se hubiera atragantado, a toser, y se cae y se desmaya. Lo agarramos, lo llevamos a enfermería, lo atienden y después de un rato nos separan a todos sin decirnos nada y nos empiezan a entrevistar a cada uno. ¿Qué pasó? Y íbamos caminando porque íbamos a ir al bosque a quemar la ouija que traíamos, y empezó a toser y se desmayó. Ok, ¿qué pasó? Y así todos contando la historia. Todos contamos la misma historia, nos juntan y, a ver, ¿alguien está mintiendo o nadie quiere decir la verdad? Porque su compañero está malo, tiene desgarre en los ligamentos de la garganta, como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera estrangulado. Él describe que eso sintió sin ver a nadie, pero no se acuerda bien porque se desmayó. Wow. Y la ouija desapareció y nunca la encontramos. No. Se soltó en ese momento y como llevamos a mi amigo al hospital, Salieron corriendo. ajá, Y cuando volvieron a buscarla. nunca la encontramos. Mira, te digo, todavía me acuerdo. Javier, Entonces, qué gran historia. esa historia me pasó, no creo en estas cosas, pero esa ouija desapareció. Si alguien la cambiaba de cuarto, nunca supimos. Sí. Si alguien hizo algo, no supimos, pero lo que sí te puedo asegurar es que este compañero sí tuvo una situación real de que salud. alguien le lastimó los ligamentos del cuello y la garganta, Wow. porque tenía hasta moretes. Wow. Y nunca nadie fue, o sea, por lo menos cuando estuvo con nosotros no pasó. O sea, Oye, fue. pero no era el mismo compañero que le había pintado dedo. No, Ajá. era otro. Era otro. Era el que abrió la sesión. Ah. Sí. ¿Has vuelto a usar la ouija después de eso? Sí, porque hice un cortometraje al respecto de esa historia. Wow. Y la usé para nomás obvio les prohibí jugar, les prohibí así todo. Y yo sentí una especie de cierre porque en la historia sí logramos quemarla. Ok, oye, pero al momento de estar haciendo esto, aunque claro, era ya para un cortometraje, ¿no te removía todo así de que la memoria, el cuerpo, la memoria del cuerpo de ese Totalmente, momento? y estábamos grabando en un lugar que era como de consultorios médicos abandonado. Entonces ya la energía era extraña, la vibra, obvio a los actores siempre les dijimos que todo era ficticio, que nada de esto había pasado, porque la historia era muy personal para mí. Claro. Muy, muy cercana. Sí. Y sí, a la hora de filmar, o sea, sí nos pasaron 2 cosas, no recuerdo ahorita exactamente qué, pero me acabo de acordar que algo nos pasó, que hubo fallas con el micrófono, como lo que tuvieron ustedes cuando estuvieron haciendo sus entrevistas, Sí. de que de repente se oía mucho viento o ruido, Ajá. o algo que impedía que se oyera la voz clara, Sí, sí. y nos apagaron todas las luces en una escena de que se apagó y como si se apaga aquí todo y todo.
Y ustedes de que protegen. Pues ellos chistosos y todo. El productor, que era muy amigo mío, el que me enseñó todo lo de terror, y yo que conocíamos que la historia estaba basada en eso, sí era así como de, güey, tráete un padre y exorcizamos en este momento. No manches. Porque sí. Oye, y estando ahí, ¿qué te dijeron los militares respecto al que estaban usando una ouija en un... Nos mandaron con un sacerdote a confesarnos. Los militares, Ajá, ¿de verdad? Ok. Sí, nos mandaron con un sacerdote a platicar con ellos porque no entendían cómo había pasado todo y que todos nos mantuviéramos en la misma historia. Entonces fue como de, pasó algo raro y no están diciendo, entonces a lo mejor igual si van y se confiesan, a lo mejor luego el padre nos padre, dice, ajá, ¿no? viene Ajá. con el, así de sin querer queriendo, con el cafecito y el whisky. Les cuento qué dijeron los alumnos, ¿no? Pero nos mantuvimos todos en lo mismo, pero sí fue algo... Wow. Hola, Oye, ¿y la ouija de dónde salió, sabes? no sé quién la consiguió. En la academia militar no sé dónde salió. De que en las academias militares hay una ouija siempre Capaz que enterrada. llegó Sí, allá ahí en de Lexington, manera Missouri, extraña. en la academia militar de Lexington, Missouri, debe de haber una ouija en las En algún barracas lugar. o en algún lugar que Yo si siento la que la ven, trae este hombre. no la usen. Mira, ¿ves? Ya se apagó. ¿Por No, qué? me siento... Sí, yo, la Jenny se posee. Ay, oigan, tengan cuidado. perdón, de pronto sentí que me Haz de entraba el cuenta si nos chamuco. pasó. No Uy, manches, qué no. fuerte. Oye, y fíjate que justo ahorita que nos estabas contando esto, nos acordamos de una historia que nos contaron a Maldo a mí durante un show que tuvimos en Juárez, que siempre contamos historias y al final le decimos a la gente, cuéntanos tu historia, ¿no? Y ya alza la mano. Una chica nos dice, oigan, yo vivo en una casa embrujada, es que la compró a mi mamá, muy barata, pero pues era porque le pertenecía a los malvados y pues habían hecho muchas fechorías en esa casa y estaba como muy marcada, Sí, ¿no? muy densa la vibra, hechos ¿no? violentos, Ajá. ¿no? Pero en realidad todo esto que pasa, las sombras que veo, son por culpa de mi mamá. Y todos, ¿qué pase la mamá? ¿No? Y ya ahí estaba la mamá que habían ido juntas al Qué show. La mamá dice, no, pues sí es por mi culpa, yo creo. Sí, es cierto. Señora, pues, ¿qué Sí, le exacto. pasó? No, dice, pues es que cuando yo era muy chavita, onda 15, 14 años, pues con mis hermanos un día fuimos al supermercado y en el área de juguetes había una ouija. Es que estaba en el área de pues juguetes, sí, junto al siempre. turista. Ajá, Sí, exacto. no, Pues aquí es se que le es más ocurrió. divertido, turista mundial. Ajá. Hola, jugar. Sí, o hablar con los muertos, por favor. Sí, ¿no? Es gratis, ¿no? Porque el Ajá. turista pierdes dinero siempre, ¿no? Bueno, Y no con juegue la turista. ouija ganas fantasmas. Ganas mira. fantasmas, Sí, no, exacto. ¿Qué prefieres, Sí. perder o ganar? Matemáticas ¿Dónde enterraste simples. tu tesoro, no? Exacto. O sea, imagínate Ándale, con el exacto. indio. No, así, a Totalmente. ver, ahí está la ouija. Con el indio del Intriga. libro, exacto. Yo creo que nadie ha encontrado ese tesoro del No, por indio. eso está ahí todavía. Ay, ahorita les contamos. Lean, bueno. esa historia está bien Sí. chida en el libro de las morras. Bueno, el caso es que la señora nos dice que pues con sus hermanos, que todos tendrían 14, 16, 17, así pegaditos todos, ¿no? Compran una, se la llevan a casa y pues los papás como estaban trabajando todo el tiempo, pues nunca se daban cuenta de qué juegos hacían los niños, ¿no? Los 80s, adolescentes. 90s, ¿eh? Claro. Sí, ya Sí. sabes. No, normal. pues así. Entonces dice, cuando se iban, sacábamos la tabla, jugábamos y era muy divertido. O sea, de pronto nos decían cosas como que random, raras, así, y luego como que se ponía pesadito y ya dejábamos de jugar. Pero una tarde cambió todo. Porque abrimos la sesión y preguntamos, ¿hay alguien aquí que se quiera comunicar con nosotros? Y la tabla les empieza a decir, sí. ¿Quién eres? Verónica. ¿Qué onda, Verónica? Que Verónica. Ayúdenme. Me mató mi novio, viví en tal colonia, díganles a mis papás que estoy muerta, ¿Ves? El chicle. avísenles. Cuando la tabla nos dice este mensaje tan conciso, Ujú. se nos llenaron los ojos, pues obviamente, ¿no? O sea, queríamos llorar todos en ese momento de la impresión de lo Sí. que estábamos descifrando en la tabla. Cerramos la sesión, nunca más la volvimos a usar, la tiramos. La tiraron, no Oye. la quemaron. O sea, hicieron ¿Y lo qué? que les dijo. Ah, ok. No, nos dio mucho miedo. No fuimos capaces de decirle a nuestros papás que este ser se nos había manifestado, pero Y la viéndolo sombra a la que ven es de distancia. ella y es la conciencia de... ¿Quién sabe? Ahora ¿Han sí jugado que- ustedes con la ouija? Jugamos, bueno, Una lo vez, usamos ¿no? una vez en un evento, una activación como en el centro, en una casona. La casona es como de los 100 años. De unos los 500 años. 500 años, algo así se llama la casona. Muy interesante, era como por estas fechas de terror, Día de Muertos y todo, Halloween. Y había actividades en cada cuarto, pero pues es una casa que
que entras directamente como a un patiecito y desde ahí ves como el segundo piso también y todo tiene barandales, muchos cuartos, muy tétrico. Fuimos de noche y en cada cuarto había una muñeca embrujada que se encontraron en no sé dónde, que es muy famosa porque tal, tóquela y todo. Ok, vale. Y así, y había como varias cosas. Y en uno de los cuartos estaba una ouija. Entonces ahí usamos la ouija y preguntamos cosas y nos contestó. Es que lo más cañón y a lo que quería llegar es, yo sigo sin explicarme cómo se mueve. Sí. Yo, o sea, la usamos en la academia militar y en eso, y realmente se mueve. Se mueve. Claro. O sea, es algo que no Sí. sé si uno lo provoca con cierta energía o cómo, pero se mueve. Yo tengo que confesar que esa vez que la usamos, también una parte escéptica en mi cerebro, que a pesar de que me encanta el tema y todo, pues también obviamente digo, a ver, ¿qué se puede estar? También trabajo en producción, yo sé cómo funciona esto, pues, ¿no? Entonces cuando comienza a moverse, yo al final, antes de que nos fuéramos, chequé si había un imán porque se sentía Es como que se siente el jalón. Ajá. como el magnetismo de un jalón. Y decía, eso se siente como un imán. Sí. Y no había imán. Sí, como la Y ahí energía, yo ¿no? dije, Cuando pegas "Oh". las manos y que empiezas a sentir como esa energía, como, Energía, como exacto. agua. Sí. Ajá, o resistencia. Y lo Sí. más loco de todo ese recorrido fue que cuando salimos de la casa, a ambas nos empezó a doler la cabeza un poco. Ah, ¿Te sí, acuerdas? sí, es cierto. Y nos Eso subimos pasa. nos subimos ahí a la van donde íbamos más personas y empezamos a escuchar de que, ay, como que me duele un poco la cabeza, como que, y entonces ese tipo de cosas dices tú, no nos pusimos de acuerdo aquí No. todos para decir que nos dolía la cabeza, ¿no? O sea, qué tan fuerte es la vibra que te genera este dolor, ¿no? Todo por andarle jugando albergas. Sí, ¿no? ándale, sí. Ajá. Momentos antes, todas de que sí, vacación. No, y nuestras preguntas de que hay algún espíritu prehispánico aquí. Así, esas eran Aparte, nuestras también preguntas. ¿no? específico. Sí. Ay, no, O sea, nosotros. no hay un espíritu aquí, ¿no? Digo, ya. No, pero Ajá. tenía que ser Sí. prehispánico, Sí, porque sí. justo estábamos ahí, De la pues, región. ¿no? Sí, Ajá. exacto. No, pues nosotras Sí, como así. aquí hay chichimecas, ¿no? O sea, hay algún espíritu chichimeca. Tú, no. Siguiente pregunta. Sí. Sí, no, va. Y fíjate que esa vez sí usamos la ouija y eso, pero yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en la primaria, secundaria, creo que más de primaria, era súper común jugar Alicia, que era, no sé si A ver. tú hiciste alguna versión que Es se que sí, llama no sabemos diferente, que es la de los regionalismo. lápices, Ujú. Ah, sí. que los pegas así como que haces un rectángulo y dices Alicia tal y se cierra Sí. o se abre. Ujú. ¿Qué No me pedo acuerdo con eso? cómo era, cómo Yo se no me llamaba, acuerdo pero cuando, sí. yo no sabía Pero- que se llamaba Alicia, pero cuando tú lo empezaste a decir, dije, pues puede ser que se llamaba Alicia. En Sí. Sonora no llegó con ese nombre, pero sí, claro. Claro que jugaba. Muy usado, sí, también me muy tocó. usado. Ay, no. O el libro usted lo rojo, hizo. ¿no? De preguntar cosas y que te conteste Sí. y todo. Eso también. Vayan Las y jueguen. respuestas, ¿no? Actividades en familia. Exacto, para Jugar este- Las usar versiones la densas de los ouija. piojitos, ¿no? Que hacías Ándale, luego, así. pero- Ah, sí. Oye, pero ¿y en tu casa cómo era? O sea, porque si tu mamá usaba también la tabla, ¿viste alguna sesión? ¿Hiciste alguna sesión con ella? No me acuerdo ahorita de forma específica si me tocó con ella, pero había ouija en la casa. Era un juego, o sea, era parte de, Sí, como de- decíamos, del turista, las damas chinas, todo el lo que uno, había ¿no? ahí, Y el estaba uno, la ajá. ouija. Sí. Sí me acuerdo que nos tocó alguna vez algo muy raro y que fue ahí donde descubrimos de mi mamá de, es que no cerraron bien y hay que quemarla, entonces tienen que hacer esto y esto y esto a mí y a mi hermano, ¿no? No Bueno, a mi hermano y a mí, manches. perdón. Ujú. Wow. Wow. Entonces, Qué pero locura. sí me acuerdo de eso y te digo, mi mamá era mucho de las energías, la carta astral, esto, la limpia de esta manera o de esta otra, ¿no? Entonces, sí fue así como crecer en Oye. una dualidad muy extraña, ¿no? Sí, y oye, ¿y tú conservas esas tradiciones de No. limpias? No. No, Ok. para nada. ¿Y tus No, hijos conservan la tradición de ver ¿De ver? cosas sobrenaturales? Creo que no, gracias a Dios no, porque digo, como niño ha de ser muy traumático que te toque ver cosas. Sí. Curiosamente te digo, me encanta a mí el terror, todas las historias que quiero son de terror, vemos mucho terror en la casa, pero que a lo mejor también como dice Maldo, como estás acostumbrado a saber cómo se hacen, tanto en producciones audiovisuales como en escritura, pues como que se te hace muy divertido tratar de descifrar cómo hicieron ciertas cosas Sí, ajá. cuando las estás viendo y ya no te produce ese miedo Ajá. que debería provocarte. Sí, sí. ¿No? Claro. Salvo cuando es más sutil, como que me hizo recordar mucho esa parte de cosas de su libro, que tiene como la del conjuro, ¿no? Que una de las escenas que creo que más miedo da es cuando la mamá entra al cuarto de la niña y la niña está viendo el rincón y el espectador nunca ve que está viendo la niña, nada más ves la cara de miedo de la niña. Sí, y te provoca sí, más sí. que ver el monstruo en sí, Claro, no ver. sí, sí. Claro. O fíjate que ahorita que decías esto de quemar la ouija y todo, justo en la primera historia con la que abrimos el libro es el viaje de Venancio, ¿no? Que justo
contamos cómo Venancio desde muy joven empezó a practicar la magia negra, ¿no? Y que se clavó, se apasionó por el tema a tal punto de que él no lo veía como algo malo, él hacía experimentos, ¿no? Ya son estilos de vida. Y le apasionaba y su esposa lo veía que ahí andaba, ¿no? Como pues haciendo sus pedos y pues la señora de que cuidando a los niños y todo, pero cuando la señora ya se espanta es cuando ve cómo él con su compadre, que era Tomás Circo, empiezan a decir empiezan a quemar una palma con las que se hacen tenates en la región mixteca, ¿no? Y entonces cuando ya está por consumirse la plantita, las hojitas, dicen unas palabras del libro donde ellos hacen sus prácticas y todo, y la palma se reconstruye. Sí. La señora ve esto y le dice, hasta aquí. Y la sacan, entonces está bien chido. Hay que deshacernos de este libro, lo queman, todos se van a dormir. A la mañana siguiente, el libro junto al fogón. ¿Qué haces en una situación así? Sí, así empiezan todas las del despertar del diablo, las de Evil Dead, Sí. ¿va? Con Sí. una lectura de un libro que no conoces y Claro. quién sabe qué despiertas. ¿No? La curiosidad Ándale. endemonió al vato. Y ese libro sale en el corto de la Ouija que hicimos. Ok. Porque tenía un amigo una edición especial que venía el libro Dele- y como pues siempre uno pone, así como aquí que está lleno de cosas padres que luego pueden buscar, estaba de fondo. Sí, es que Lovecraft, mira, dejó ahí muchas bases para el terror. Así es. Oye, ¿qué libros hay en tu biblioteca? Si De llegamos a tu casa, todo, ¿qué de vamos a todo, encontrar? De todo, te vas a traumar porque Traumar. es que genera un contraste muy cañón entre las cosas que escribo con la personalidad que tengo. Digo, ustedes me están conociendo desde hace rato y no sé si al terminar de leer esto van a decir es que no empata él con lo que escribe. A ver, bueno, O sea, ya te contaremos. Entonces, Ajá. tengo Ajá. desde libros infantiles, desde cuentos clásicos de los hermanos Grimm, o sea, los originales, pues donde la hermanastra sí se corta el pie para que le entre en la zapatilla, ¿no? Y no Sí. los de Disney. Creo que por ahí sí anda la saga de Crepúsculo porque mi mujer era fan. Entonces, bueno, es que hace rato Es que estábamos hace rato, hablando sí. al respecto de que Lobos de hecho inicia como mi contestación a que había toda una generación que solamente conocía la mitología de Crepúsculo, lo Ujú. cual no es justo para los Sí. hombres lobo y los vampiros. Claro, no, Entonces, no, no. que después de Tuvimos- tener a Anne Rice o Sí, no. Bram Stoker y todo ese tipo de mitología de vampiros o de hombres lobos, o sea, más clásicos, que dices, ay, Sí. como que el vampiro brilla. Sí. Y como que no debería de brillar, Sí. ¿no? Y como que es un cuadrúpedo y no bípedo el hombre lobo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué loco. Que se exploró, ¿no? O sea, al final está padre que hayan explorado. Ah, no, si es te gusta, bueno. chingón. Pero, pues, hay toda una escuela atrás de vampiros y de hombres lobos que no. El manches. problema es quedarse nada más en algo. En es como una, con las ajá. noticias o con lo que Sí, sucede en la claro. vida. O sea, ustedes fueron y entrevistaron a personas y, por ejemplo, en la historia que tienen del indio, no fue nada más a los que vivieron en la casa, sino a los que estuvieron alrededor y todo. Entonces, se nutren de todo lo que pasó y no nomás se quedan con una versión. Claro, y es como claro. debería pasar Sí. con las mitologías de los monstruos. Sí, sí, No sí. nada más lo que Y el presenta Javier un dijo, autor. no, a ver, esta idea del vampiro que brilla, verás, te voy a proponer otra cosa más. ¿Verdad? Oye, pero además está muy divertido porque ahora a mí me han salido muchos memes de Crepúsculo, Sí. de cuando dicen, cuando tu vato te dice que te va a proteger y todas las veces que estás con él te pasa algo trágico, ¿no? Acabas toda golpeada. Termina y siendo así. un vampiro. Tu vato de 300 años con las de Exacto. 16, ¿no? Sí, O sea, exacto, qué no. pedo. Sí. Ay, no, el lobo es que es muy madura para su edad. Sí, ya sabes, ya te la sabes. Sí, No el manches. hombre lobo que ve a la bebé y se mimetiza. Ah, sí, ¿Cómo se llama? Se imprime. Se imprime en ella. Qué Ajá. pedo. Ni que O fueras sea, impresora. No. ¿De qué se trata? Sí, sí. Horrible. Y está bien, digo, a final del día. Ah, perdón. No, Está bien. No, espérame. No, está bien lo de que salga la mitología, porque a final del día, igual que como Sombras de Grey, hizo que mucha gente que no leía leyera. Claro, sí. Y Sí. si de esas 100 que compraron el libro, una o dos empiezan a expandir y a leer otras cosas, está genial y eso está padre. El problema es quedarse nada más con eso y decir, es que yo soy lector porque leí cuando era joven Crepúsculo y fue todo lo que he leído Sí, en ya. mi vida. Es lo que sé de vampiros. Ajá. Ay, no me mata. Oye, ¿qué le recomendarías? ¿Qué libro le recomendarías a la bandita que no conoce tanto el tema de los hombres lobos? Así como que tú dijeras, esto a mí me gusta mucho, les recomiendo que El lean. ciclo del hombre lobo de Stephen King, y no porque sea mío, pero Lobos, la verdad es que es la historia de hombres lobo que yo siempre quise leer, que Me siento encanta que eso. dignifica a la bestia, que es ese cazador
que se maneja por instinto y despedaza, mutila y se traga a quien tenga enfrente, sin importar si es el amor de su vida. Entonces creo que esa figura es muy importante. Y por ahí hay algunas películas como Aullido, como Hombre Lobo Americano en Londres, que son muy buenas, que añaden y que es de como dignos representantes del hombre lobo, ¿no? Uy, me Qué encanta. De vampiros, pues tenemos Anne Rice. Anne Rice, por Pero supuesto. si no lo saben, Jaime Alfonso Sandoval tiene una saga que se llama Mundo Umbrío, que la verdad de vampiros es de lo mejor que hay. Ok. No sé si la han leído. No, Si no lean, son anotando. vampiros mexicanos. Me Y encanta. tiene una subcultura de cómo maneja él, porque estructuró todo de manera científica, de cuando se separó una célula y se hicieron como antropófagos unos y otros no, y sobrevivieron en las cavernas y crecieron y se hicieron como humanos vampiros que se alimentan de sangre, y el humano está en la superficie y ellos están abajo. Y es la típica historia no típica en mal sentido, sino de la niña de 13 años que se da cuenta que su mamá es humana y su papá es vampiro, y descubre todo este mundo porque llegan a quererlo matar porque el matrimonio de disanguíneos, o sea, está prohibido. Entonces está muy buena, es también de Penguin Random me House. encantó. Me La pueden encanta. encontrar Ya le quiero como leer. el libro de las morras Sí. malditas o los míos, Sí. en la página oficial de Penguin o en cualquier librería de su agrado. Oye, yo estoy así haciendo mis notas mentales sí, de que ajá. todos los libros de Penguin que tenemos que comprar Ajá. para introducirnos al mundo de los lobos. O que los vampiros. inviten al podcast, que los traigan, sobre todo los de Estaría terror. buenísimo, Sí, ¿no? fíjate. Mira, No, hay debería- muy buenos autores mexicanos de terror que luego nos falta vitrina, nos falta Claro, exposición. claro. Sí. Qué Mira, mejor. aquí lanzamos la propuesta para Penguin para que pues se hagan estas sesiones ¿Verdad? Más morras seguido, malditas ¿no? con Ajá. autores, Oye, autoras Ya del soy, terror. ¿cómo? Punta de lanza. Sí, Entonces- Tumbas de sangre, ya en tu librería de confianza. Oye, Ay, ¿qué dijiste? Mandamos esta invitación, y soltamos también, esta y también mandamos cosita aquí. brujería para todos los escritores y escritoras de Penguin que a lo mejor les gusta mucho el terror, pero no tienen una historia sobrenatural. Les mandamos brujería para que ya les pase Para que les algo pase y que algo, vengan sí. Es también a raro morras. que si somos mexicanos no tengamos alguna ¿Verdad? historia, por No lo es lo menos. que decimos Es parte de la nosotras. idiosincrasia, Sí. creo, tener. Y punto que tú no tienes una historia como tal, pero te han contado. Exacto. Tu Has mamá, escuchado. tu abuelita, tu tía, tu prima, Sí. hay alguien que tiene una historia y que pues está padre compartir, ¿no? Lo más recurrente que hemos encontrado nosotras es el típico, no, a mí no me ha pasado nada, yo soy bien escéptica. Pero una vez Sí. Ahorita que estás contando eso, me acabo acordé. de acordar, sí. Sí. Y ahí ya se empieza a poner, Mm. bueno, sacamos nuestro cafecito. Pues yo no El me pan de la acordaba nada. de lo de la Ouija, no me acordaba desde hace muchos años. Ah, mira. Gran Entonces, historia. Y dije, ¿qué voy a contar? Y ya estando hace rato dije, ¿qué Ah. güey? O si Qué gran casi, historia, me, gran casi me historia. toca que me ahorquen. A la ¿No? vez. Ahí. Uy, no, tengo miedo. Entonces, no, pero imagínate que te pasa eso en Missouri y que hubiera amanecido la Ouija acá en Guadalajara. No. Ay, sí me hubiera. No, imagínate que ahorita que regreses a Guadalajara, No, cállate. debajo de tu cama. Ahí No, esté. cállate. Ahí esté. Mi güey. cama está cerrada. La única Isabela, tú eres la única que tiene la cama que él puede. Es mi hija la mayor, entonces. Imagínate peor que le aparezca a tu Por hija. eso, no, cállate. Oye, papá, mira qué ¿Eh? encontramos. ¿Qué es este juego? Que se mueve solo. ¡Ay, tu hija! Oh, ya estoy ¿Qué acá haces? sintiendo miedo. ¿Qué harías? ¿Qué hago? No, la quemo. O sea, la Ouija. Pero volvemos a lo mismo. Estamos. No, digo, es que hay que especificar hoy en día, ¿no? Con todo lo que viví con mi mamá y todo, y he tenido mucha gente cercana que se me ha muerto. O sea, quiero creer que el día que se me aparezca alguien va a ser alguien que Claro. quise mucho, que amé Claro. mucho, ¿no? Y que a lo mejor viene para decirte así, compra los números del melate. Ah, ¿no? ¿no? Te Increíble. los voy a dar. Sí. Oye, como está muy loco porque hemos contado un montón de historias de gente que nos dice, es que se me empezó a manifestar mi abuelita que había fallecido tal. Y de pronto como que te empieza a contar la persona cómo ve a su abuelita, pero a los 3 días la abuelita ya no es la abuelita, sino que es algo maligno Mm. que imita a tu abuelita, Sí. como para que tú Es le un des problema. Que confianza. son como, ¿no? luego dicen los seres mórbidos, ¿no? Los que se alimentan Los del miedo sí. mientras duermes, o hay un nombre, Ah. y que te hacen sufrir mientras estás durmiendo o llorar para alimentarse de poder del miedo que estás generando. Ay, Monster Inc. Sí. Haz de cuenta. Nosotras les decimos entes imitadores. Imitadores, a los que justo, Sí. ¿no? ¿Nunca te ha pasado que alguien te diga, oye, te vi en tal lugar, te saludé, pero no me pelaste? Creo que no. ¿No? Creo que no, pero sí me ha pasado que se te sube el muerto, o sea, que sientes Uf, la presencia. sí.
o también cuando falleció mi hermano, digo, soñé con él, porque él falleció de manera muy repentina, le dio un infarto, entonces no hubo una despedida como tal. O sea, te despides como de, nos vemos después, adiós, güey, esto, y falleció a las pocas horas. Y estaba yo muy intranquilo y como a las 3 semanas, un mes soñé con él, y soñé que estábamos como en un monte, los dos sentados, acariciando el pasto, y una vista muy bonita, así como las que describes al principio del libro. Y la plática que tuve con él, o sea, me dejó muy tranquilo, me desperté y estaba llorando muchísimo, pero una vez que terminé fue como lo que sigue. O sea, pude cerrar. Okay. Entonces, digo, no es de miedo. Sí, pero es sobrenatural. Ajá. Y nos encanta que existe el mundo de los sueños para cerrar estas historias, para sanar. Muchos amigos, amigas nos han contado historias así. El Rafa de Prayers, que igual su papá murió de una manera muy trágica y él sintió mucha culpa, ¿no? Porque era su cuidador, fue su cuidador muchos años. Y pues por X y Y, pues él, muchas cosas pasaron. Vayan a ver el capítulo que tenemos con él. Pero como lo de tu mamá también en el libro, lo que cuentan, digo, que lo descubran es una parte muy emotiva y muy bonita, pero que... Perdón, pero que sí que uno no se explica por qué justo en ese momento que uno de repente recuerda o algo te remite a ellos y llega una señal, ¿no? Así como mi mamá, por ejemplo, también le gustaban mucho las mariposas blancas y mi esposa cada ratito es de, ya llegó tu mamá porque ve una mariposa blanca en el jardín. ¿No? Y es como nos remite a eso, ¿no? Entonces, sí, y lo que Rafa decía es, mi papá vino en sueños y me dijo, ya, güey, o sea... Suéltame. Sí, ajá, de que te perdono, o sea, ya no puedes estarle dando vueltas a esto y tú lo que tienes que hacer es música, porque eso es lo que te gusta, ya te estás, nublando con 80 cosas que ni te gustan tanto, ve y haz música. Y en cuanto pudo, se dedicó a la música. No solamente se dedicó a la música, hizo un género que amamos, que se llama Chologot. Sí. Entonces, gracias, muy agradecidas con el Rafa, la neta. Y con tu papá. Y se ahorró años de terapia, porque si lo liberó, ya no tiene que trabajar en terapia todo eso. Exacto. Yo creo que sí lo trabajó después, pero no, pero qué rudo. Pero qué bonito, digo, no sé por qué suceden esas cosas, pero qué bonito cuando nos toca experimentarlas, porque sí te es como un bálsamo al corazón, ¿no? Que te cura la herida que creíste que nunca iba a cerrar hasta el 100%, ¿no? Exacto. Sí, y fíjate que por eso nos pareció importante también meter esta otra parte en nuestro libro. Ajá, porque si te das cuenta también cuando contamos la historia de San Rafael, del pueblo del indio. Del indio, ¿no? Que pues el papá de Maldo es de esa área, pues, ¿no? Sí. Y para Maldo también, o sea, como que fue un viaje tan retador, sanador. Siento que la aventura nos reparó en ciertas cosas, yo también siento lo mismo, ¿no? Nos conectó en otras. Cuando estábamos ahí, pensar en la infancia que tuvo el papá de Maldo, ¿no? ¿Qué cosas había visto? Me pareció también bien rudo el momento en el que buscamos esa casa de tu papá y no la encontramos, güey. Sí, que estaban perdidos, porque las construcciones, claro, sí, que ibas con tu amigo de la infancia, ¿no? Ajá, sí. También para mí eso fue muy bonito, porque justo yo a él lo conozco desde el kinder. O sea, estudiamos juntos en el kinder, nos fuimos por casualidad de la vida, no es que nuestras mamás fueran amigas, ¿no? O sea, por casualidad de la vida nos fuimos juntos a la misma primaria, por casualidad de la vida estuvimos todo el tiempo en el mismo salón. Y pues su familia era muy amiga de mi vecino, entonces iba a jugar, salía en la calle a jugar y ahí estaba él. Entonces como que nos fuimos viendo crecer, nos fuimos en todas las versiones que tuvimos en la adolescencia y todo. Y de pronto ya estar en este momento donde justo ahora que salió el libro, pues he escuchado mucho la frase de, güey, qué chingón, ¿no? Dicen que una meta en la vida de todas las personas es hacer un libro. Y yo, pues qué loco que... pues haber hecho este recorrido con mi amigo de toda la vida, casi pues de la infancia, ¿no? Sí, y pues como cerrar un círculo. Cerrar ese círculo, claro. Y también agarrarnos de las personas que nos rodean, que tienen un expertise, que nos ayudaron también a armarlo de una manera tan completa, pues, ¿no? Porque yo siento que es un libro muy completo. Bueno, aprovechando que ya entramos, apaguemos la luz. Que es el libro de las morras malditas, que si no lo ubican, no lo conocen, vayan a su librería de preferencia y adquiéranlo o pídanlo en la página oficial de Penguin Random House, porque vale mucho la pena. Está lleno de suspenso, de situaciones emotivas, porque creo que esa parte de uno regresar al lugar a donde nace, pero regresar con orgullo y con amor, en lugar de como menospreciar de dónde creciste o con alguna cosa inconclusa, cambia muchísimo la experiencia, ¿no? Y ves con otros ojos, y lo explicaban ellas al principio del libro, que de repente ver el lugar donde creciste de adulto y darte cuenta de todas las cosas fabulosas que viviste y que te ocurrieron y que pasaste con tu familia y con tus amigos, y uno no se da cuenta mientras las vive, o sea, pero
darse cuenta de ello es como, volvemos a lo mismo, es reparador, te inyecta sí. De adrenalina, de nueva pasión y de decir, creo que voy por buen camino en la vida porque lo que tuve me hacía feliz y lo que tengo ahorita me sigue haciendo también feliz, ¿no? Sí, está muy impactante. Y fíjate que a mí especialmente me pega mucho toda esta parte en la que recuperamos el idioma, ¿no? Especialmente en la Mixteca oaxaqueña, con Santo Reyes Tepejillo, que es el pueblo donde nació mi mamá, que tuvo que dejar de muy bebecita, y cómo las nuevas generaciones ya no hablamos el idioma, ¿no? Aquí está mi primita, bueno, mi primis Jenny, que tampoco habla. ¿Hablas mixteco o no? No habla mixteco, y ella también es hija de una mujer mixteca, ¿no? Entonces, ver cómo hubo un quiebre en el idioma de ciertas generaciones, y como decía como León Portilla. Este escritor León, sí, creo que es León Portilla, que decía que cuando... Sí. Así que decía. Ilústranos, por favor. Sí, o López No, León Portilla. Ay, no hay que citarlo a él. No, como que decía que cada que muere una lengua, pues muere una forma de ver el mundo. Sí, muere ¿no? una civilización. Claro, ajá, porque ya no tienes acceso a esa forma de nombrar las cosas, a ese universo que existía ahí hasta ese momento. Y de hecho justo el título de esa parte donde se habla pues de este momento de la mamá de Yanis es muy fuerte porque lo nombramos a partir de ahora solo se habla español. Y en realidad a mí se me hace fuertísimo eso porque así fue, así lo vivió, ¿no? Claro, sí. Y mucha gente, yo creo que cuando lean el libro, si están con sus mamás, con sus abuelas, yo creo que sus abuelas también van a conectar con eso, ¿no? Sí. La forma que les fue quitado de tajo su historia, sí. ¿no? Su identidad también, sí, ¿no? Como la modernización los fue orillando a dejar de ser lo que eran para adaptarse, ¿no? A algo que no eran ellos. Sí, totalmente. Sí tiene mucha nostalgia el libro. Las palabras con las que describen, o sea, son muy bonitas, sobre todo los paisajes, pero las historias, bueno, las anécdotas y todo. Y hay algo que yo quería preguntarles, que me emociona mucho y que a ver si platican un poco. Su libro tiene ilustraciones. Sí. No muchas, son pocas, son muy a cuentagota, sí. Y son muy poderosas y como que supongo que escogieron específicamente de qué, y creo que alguien de las dos las hizo, ¿verdad? Yo, las ilustró. ajá, sí. ¿Por qué no nos platicas un poco? Pues sí, claro, se pensó mucho, este es un libro que tiene mucho trabajo, ¿no? Pensamos mucho la parte de la ilustración en diferentes sentidos. Primero, qué historias iban a ser ilustradas, porque también le apostamos mucho a la imaginación de las personas, ¿no? Entonces, cuando lees qué cosas quieres mostrar, qué monstruos o momentos quisieras dejar a la imaginación de las personas, y pues así fuimos decidiendo cuáles sí, cuáles no y demás. Ahora que lo veo impreso digo, uy, debimos de haber hecho más. Enseña alguna, para que se alcance a ver. Segundo... Pero, por ejemplo, mi favorita. A ver, es que, yo tengo una favorita que cuando Maldo me dijo, mira, ya quedó esta ilustración, y me la enseñó y yo dije, ¡hola, verga! Ojalá que puedan poner ahí un close-up. El de la posesión. Sí. Está bien chido. Sí. Y la neta es que, pues sí, es todo un camino, porque cuando empezamos a platicar con Penguin de hacer este libro, pues yo soy diseñadora gráfica, entonces yo colecciono libros visuales, ¿no? Como que con gráfica, con ese tipo de cosas, y las cosas, el arte que me gusta a mí, que pues en general es como más terrorífico y así. Tengo varias joyitas que aprecio mucho, ¿no? En ese sentido, y de las cuales me inspiro y demás. Entonces, cuando empezamos esta conversación, yo empecé a agarrar esos libros que tengo años, pues de alguna forma recopilando, y empecé a hojearlos y empezaba a decir, ok, ¿qué estilo de ilustración podríamos usar para el libro? Esta me gusta, esta también se vería padre, y incluso somos súper ñoñas, ¿no? Entonces yo les puse así de que, pues un separador para saber de cuáles libros, no sé qué, y fui depurando, digamos. Y llegó un momento en el que ya era un poco más factible, que ya necesitaba sentarme a bocetar de alguna manera, y dije, ok, esto sí está muy bonito, pero yo no lo puedo hacer, o sea, yo no tengo esta habilidad. ¿O pensabas que no? Ajá, pues, no, es que hay estilos de ilustración que yo sé que podría hacer y que no, ¿no? Entonces yo decía, no, eso sí está muy bonito, pero yo sé que no. Y yo ya tenía un tiempo también muy metida en la onda del grabado. Me fui a Oaxaca a estudiar grabado allá, agua fuerte, porque era grabado en metal. Y me clavé, pues no, más porque
específicamente yo empecé a estudiarlo porque yo quería pasarlo al tatuaje, porque también tatúo. Entonces fui explorando, hasta que llegó el momento de ya sentarme a hacerlo y dije, pues es que tiene que ser por ahí, pues, o sea, siento que son historias de Oaxaca. Yo en mi mente como que asocio mucho el grabado con Oaxaca porque pues es mucha gráfica de allá, ¿no? Y haber estado allá, haber estudiado allá, también ese estilo, como que dije, bueno, pues lo voy a explorar. Oigan, pues pasó algo raro. Perdón, se apagó la cámara. Es que ya saben que cuando hablamos de esos temas, los entes juegan. Y nos dejaron una ouija en la entrada. Nos dijeron, ¿va? Que había 3 horas de pila y se grabó 40 minutos y prac. Pero bueno, ya volvimos. Fui a Oaxaca, yo relaciono mucho el tema del grabado con Oaxaca. Y pues bueno, así es como empezamos a hacer hice un primer boceto era un desierto. Yo le puse como colores rojos y como un ente ahí con aire, no sé qué. Yo dije, mira, más o menos. Y se lo mandé a Jenny. Nosotras todo el día hablábamos y peloteamos ideas y todo, ¿no? Entonces, cuando se lo paso, ella dice, sí, güey, así tiene que ser. Y yo, pues bueno. Entonces ya fue la onda de ir viendo cuáles historias sí, cuáles historias no, pequeños cambios de, oye, y si esto mejor así o de esta forma, ¿no? Y obviamente ya con la editora también Soraya Bello también como proponiendo, ¿no? Oiga, estaría padre que para esta historia también hacer un close-up. Se habían pensado ahí como que, ok, podemos usar un pedacito de esta ilustración y la armamos acá en esta otra página. Y yo, no, hago otra que tiene, así como que no vamos a repetir ilustraciones. Entonces, las viñetas, todo lo que ustedes van a ver en el libro lo hizo Maldo, pues, ¿no? Sí, como que ahí ocupé mi lado más diseñador gráfico y pues como mi expertise en lo editorial también. Como que también desde la portada pues traíamos una idea muy, muy particular que ya después la editorial nos ayudó a bajar. Y la ilustración de la parte de atrás, ustedes no lo saben, pero en realidad había sido pensado para el interior, para la bienvenida. Pero luego se pensó si era la portada, ¿no? Se pensó después, se propuso como para portada y un poco yo decía, pero es que no está pensada para portada, ¿no? Esa ilustración. Pero si no, es que está muy buena, está como muy poderosa y todo, pero hicimos toda una investigación de ir a librerías y volteábamos y decíamos, ok, ¿qué tipo de libros hay aquí? Los de terror, ¿cómo están hechos? ¿Qué texturas tienen? ¿Qué nos llama la atención? Sí. ¿Qué nos llama la atención? ¿Y qué podríamos proponer de lo que estamos viendo aquí, que a lo mejor dijéramos como tú, ¿no? De que yo que quisiera agarrar y comprar, ¿no? Y pues decidimos que esto. Sí. Y la verdad es que estamos muy contentas. O sea, la portada, así como aparecemos nosotras, hace referencia a una de las historias del libro que ustedes van a encontrar. Sí. Ya lo irán descubriendo conforme lo vayan leyendo. Y cuando tuvimos el libro, de hecho vimos el libro por primera vez aquí en vivo oficinas, y en directo, acá en las oficinas. Y nosotras súper voladas. No, la verdad es que siento que sí nos rifamos. Es un orgullo bien extraño, ¿no? Cuando ves tu libro impreso, tu historia, porque es como algo que nunca pensaste hacer, que dices, siempre tienes la ilusión, como dicen, de escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, que es lo que decían antes siempre, ¿no? Que todo ser humano debía de hacer. Sí. Lo bueno es que ha cambiado conforme cambian los tiempos a que sea lo que uno quiere. Pero ya cuando lo tienes en tu mano y lo ves y ves los detalles, por ejemplo, que yo no me había dado cuenta en el mío, no, lo de las alas de los murciélagos que tienen brillo y que tienen otras cosas, el tipo de ojos, cómo se ven y no sé, es un orgullo, es como un hijo más, digo, yo que tengo hijas, digo así de mis niños también, ¿no? Pero no, y a mí también como que me pasó una cosa bien loca porque yo decía, yo he hecho, o sea, muchos años fui reportera y hacía notas periodísticas, ¿no? Y me acuerdo que hace un tiempito hace unas semanas platicaba con un amigo y ex colega, periodista también, y me decía, ¿ya no has escrito para diarios, para noticias? Y digo, no he escrito nada últimamente. Me dice, nomás te escribiste un libro. Y yo, a la verde, no había caído en cuenta de eso, pero sí sentí mucho en el proceso que yo decía, ¿cómo? Yo que vengo de los formatos cortos, nos aventamos un libro de historias. Y yo dije, claro, tiene que ser como una crónica, entonces, ¿no? Ahí te va, qué interesante, porque su libro está estructurado en historias cortas, lo cual lo hace muy adictivo. Y dices, una más. Yo también trabajé en medios de comunicación, fui reportero de cultura de espectáculos y todo. Entonces, cuando empecé a escribir Lobos, me daba mucho miedo hacer un libro. Digo, 400 páginas, ¿de dónde lo voy a sacar? Y digo, ok, a ver, has escrito artículos, has escrito cortometrajes, has hecho esto, 30 páginas, ¿es manejable para ti?
¿qué tienes que hacer? A final de cada capítulo deja un gancho para que te obligue a leer el siguiente. Sí. Y es más o menos lo que hicieron ustedes en la estructura. Y se nota que dominamos muy bien como esa parte corta, Sí. pero al mismo tiempo era como, pero va a Hay continuar más, acá ¿no? esto, Ajá. ¿no? Y está padre eso, ¿no? Porque sí son relatos, muchos son muy cortitos, algunos son tips que nos da la gente con la que platicamos. Y hubo una belleza súper chida que recuerdo mucho en la madrugada, estar transcribiendo las entrevistas, ¿no? Como que ponerte los audífonos, porque siempre están estas aplicaciones que metes el audio y te lo transcribe. Yo soy de la vieja escuela, yo tengo que transcribir todo, ¿no? Entonces te pones los audífonos, pones el audio y es volver a ese momento, ¿no? Y nos recuerdo a Maldo, a mí sentada, a Maldo poniendo la cámara, porque como estamos bien locas, también Sí, grabamos material audiovisual Ajá. de esa Sí. aventura. Ajá. No es para nada similar a lo que está en el libro, Sí. pero es del mismo viaje que hicimos. Después les iremos contando. Y la Maldo así de que, a ver, el encuadre acá, el micro, a ver, tal, toda la parte técnica y visual que tiene ella como persona que se ha dedicado al cine también, ¿no? Y yo como que haciendo las preguntas de que, a ver, cuéntenos, tal. No manches, fue una cosa súper loca, ¿no? A mí me regresó muchas veces al pueblo, al norte, ¿no? A esos momentos, al olor de las cosas, a las expresiones de la gente. A la comida. Cosas que si solo lo lees así de que, ya me lo transcribió, no te acuerdas, pero cuando lo escuchas de nuevo es... Y es que ya no traes el rush del momento, que es Sí. estar Sí. preguntando, estar hilando, estar haciendo esto. Es como más o menos como me pasa a mí con el segundo borrador, que después de que ya vomitas la primera historia y tienes Sí. todo, y ya no te tienes que preocupar por atar y hacer que conecte, sino por pulir. Es Exacto. cuando empiezo a disfrutar y cuando Sí. digo, no manches, está tomando forma, está padre esto, porque ya no me tengo que preocupar por acabar la idea, Sí. porque la idea ya está. Sí. Entonces Y luego es había más o menos- cosas que Maldo recordaba que me Sí. decía, oye, pero ¿te acuerdas que en este momento pasó esto también? Y yo, verde, de eso lo había olvidado por completo, ¿no? Y nuestras perspectivas ahí, ¡fum!, se fusionaron y es de que, ok, ya nutrimos mucho más cada relato Claro. de lo que pasó. Porque aparte cada quien ve lo que está acostumbrada a ver, Claro. por ejemplo. Porque Y tu Yanis ojo... Sí, Ajá. claro, Yanis es muy buena como haciendo las preguntas y todo esto, mientras yo a lo mejor estoy viendo las tomas o recordando otros contexto, El momentos. ambiente, El ambiente, mucho del ajá. ambiente, sí, Y al sí. final pues todo está documentado en audio y en video, y pues también al momento de escribir es un poco más fácil, entre comillas, porque efectivamente hay cosas que se te van pasando, pero vas recordando o que no recordaba, y la otra persona dice, hey, pero ya me acordé que tal y tal, ¿no? Entonces como que eso a mí se me hace súper padre, Sí. poder tener tantas formas de expresión al final dentro de un mismo relato, porque en realidad tú al leer el libro es como si te subieras al carro con nosotras y nos Tal cual, acompañaras. así es la experiencia. Ajá, y nos Sí. acompañaras a vivir esas historias que, pues para nosotros fue tal cual así, o sea, tal cual así está, así fue. Entonces como lector, pues siento que eso es lo que te pica, ¿no? ¿Y qué pasa después? Entonces, Oye, y en la parte justo de San Rafael, ya en la transcripción, es cuando te das cuenta de que dices, cuando la doña nos habla, hablar del indio. del indio, el viento, y yo a la verga, ¡ay, sí. no, qué Ese rudo! momento es un momento muy Sí. fuerte, ajá. Y lo escribieron muy bien en el libro. Altamente recomendable. Yo les sugiero que nos invoquen un día Sí. con los la libros. Ouija. Tienen que tener los dos Claro. libros juntos. Les vamos a enseñar cómo debe de ser. A ver. Mira, tienen Enséñanos. que tener ambos libros, Ajá. ¿no? Entonces van a estar ustedes en su casa, van a poner 4 velas alrededor de ustedes. Pueden ser aromáticas, las que tú quieras, de calabacitas, lo que tú quieras. De la Torre Eiffel. así De la es. Torre Eiffel, exacto, lo que tengas a la mano. Pones Tumbas de Sangre, de Javier Sotelo. Apaguemos la luz y entremos a la noche, de Las Morras Malditas. Los unes, Pero mientras los unes tienes que Ok. hacer un conjuro. un conjuro. ¿Cuál es el conjuro, Amix? Échatelo. Bienvenido. Yo abro la sesión para... A ver, espérate, déjame lo pienso. ¿Cómo se mueve? Abro la sesión para invocar a los seres sobrenaturales que aquí, entre estos textos, Habitan. habitan. ¿Qué más le agregarías, Javier, a nuestro conjuro? Y enséñenos el camino para poder evitarlos. Y yo, para llegar a la oscuridad. Para poder evitarlos. Digo, no sé, los que están en mi libro no me gustaría topármelos, y algunos de los que leí de ustedes tampoco. ¡Ay! Y pues ya, los ponen aquí juntos, se Y sirven esperan a así que de que aparezca. su Esperan bebida a que de se apague la confianza luz. y comienzan a leerlos. Oigan, Y ya,
Pues muchísimas gracias por estar viendo este episodio. Esperemos que les haya gustado mucho y ojalá de verdad que ya tengan o que vayan y compren los libros que aquí les presentamos porque están muy buenos. No es porque nosotros seamos los autores. Y pues así pueden fortalecer su biblioteca sobrenatural. Cuéntenos cuántos quesillos le ponen a estas historias que les compartimos con todo el corazón sobrenatural que tenemos aquí quienes ven en esta pantalla. Y pues síganos, mándenos sus comentarios. Sí, sus opiniones, reseñas sí. y sus historias sobre todo, ¿no? Sí. Uy. Javier, pues muchas gracias. Ya eres Gracias nuestro a ustedes. nuevo mejor amigo. Para Gracias, siempre. igualmente. Sí, no, encantado. La verdad es que disfruté mucho la charla. Espero que no sea la primera. Digo, que no sea la última, perdón, sino que sea la primera de muchas. A veces pienso más rápido de lo que hablo. Entonces, me pasa. El autismo, gracias. Y pues nada, nomás saludos a mi esposa y a mis hijas que luego se enojan si no las saludo. Ya saben que las amo. Saludos a la banda saludos. maldita también que nos está viendo. Sí, y sí. pues a toda la bandita lectora. Que Exacto. mira, aquí pues grandes propuestas hay en esta editorial. Y lo Ay, importante amamos. es leer, sin importar la mitología. Exacto. Exacto. Y como decimos al final de cada episodio de Morras Malditas, cerremos el círculo porque se compartieron cosas pesadas aquí, ¿eh? Cerremos el círculo, vayan con su libro, con su autora de preferencia, que este aquelarre literario ha terminado. Hasta la próxima. Adiós. Viva el diablo.